Buenas lectores, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo sobre literatura, y esta vez os he traído a una grande escritora que se llama Svetlana Alexievich. Bien, es premio Nobel, nacida en Ucrania, su madre es ucraniana y su padre es bielorruso, y estudió periodismo en Minsk, en Bielorrusia, en la capital. Por cierto, nació en el año 48, ahora tiene 73. Y bueno, escribió varias obras, tiene publicadas varias obras como La guerra no tiene rostro de mujer, sobre la Segunda Guerra Mundial, Los ataúdes de zinc, sobre la guerra en Afganistán, El hechizo de la muerte, sobre los suicidios que se produjeron tras la caída de la URSS, Las voces de Chernóbil tras el desastre de Chernóbil, y este último, que es El fin del Homo Sovieticus, aunque yo lo voy a poner en interrogación. ¿El fin del Homo Sovieticus? Bien. ¿Por qué? Bueno, os voy a explicar cómo escribe esta mujer, porque es una narrativa nueva, digamos, o yo no la había visto, digamos, porque ataca, bueno, como si fuese un poco periodista, bueno, es periodista, es decir, ella coge una grabadora, se va a los sitios y digamos, hace preguntas, como una entrevista, ¿vale? Pues eso, en este libro en concreto, pero en todos sus libros lo hace, pues eso, digamos, cómo los rusos que viven ahora, después de la caída del muro de Berlín, del comunismo, de la URSS, cómo viven sus vidas, qué piensan, ¿vale? Y ella les pregunta pues sobre sus sentimientos, sobre el amor, sobre la muerte, sobre muchas cosas, ¿no? Y entonces ellos les van contando, ella va haciendo preguntas, lo graba y después lo reescribe, digamos, o lo elabora en su casa, ¿vale? Y bueno, es bastante inquietante, ¿no?, este libro, porque ahora que estamos con todo esto de la guerra en Ucrania, la invasión de Putin, ¿no?, a Ucrania, etcétera, que muchas nos preguntaremos el por qué, etcétera, ¿no?, qué ha pasado en Rusia, qué es lo que pasa en Rusia, bueno, y claro, yo justamente me estoy metiendo en el gen ruso, bueno, en la psicología un poco rusa, pero claro, hay que diferenciar lo ruso de lo soviético, y es que, no solo lo digo yo, sino muchos, en este libro incluso, muchos testigos, ¿no?, como los llama Svetlana, ¿no?, los testigos, más que héroes y heroínas, testigos, dan crédito de que se está volviendo a un comunismo, y que mucha de la gente, no toda, pero quieren un nuevo Stalin, y ese Stalin es Putin, ¿no? Y digamos que añoran el pasado, aunque bueno, digamos que los rusos no han tenido, digamos, un sistema democrático real nunca, ¿no? Yo creo, en ese breve periodo de cuando cae la URSS hasta la llegada de Putin al poder, podríamos decir, pero son 10 años escasos, ¿no? Entonces, prácticamente igual, no han vivido igual que pasaba cuando las servidumbres, ¿no?, en los 1860 se abole la servidumbre, pero también seguían viviendo bajo latifundios y los campesinados, o sea que el pueblo, digamos, no ha vivido nunca en democracia, ¿no? Y bueno, entonces, claro, muchos lo añoran, otros no, sobre todo las personas jóvenes sí que están, digamos, por la labor de vivir en un mundo globalizado y con libertad para viajar, para comprar, para hacer lo que sea, ¿no?
muchos de los gente mayor pues anhela ese pasado de que se han perdido los valores, de la amistad, de no sé qué, tal, bomba. Pero bueno, pero hay gente joven también, que apoya, digamos, a Putin y una vuelta al pasado, o gente mayor pues que vive mejor así ahora, ¿no? Pero no sé si hay ese... Claro, es que han vivido, imagínense, han vivido pues sin lujos, ¿no? Digamos, con lo mínimo, con cartillas de racionamiento, bien, había que hacer cola, ¿no? Como decían ellos, había que hacer cola para comprar, para que te diesen pan, o para que te diesen arroz, o para que te diesen... Y lo que sí que tenían muchos eran libros, ¿no? Esto lo cuentan, ¿no? Que tenía muchos libros, y bueno, libros casi todos soviéticos, claro, obviamente, pero también rusos, ¿no? De periodos anteriores. Y esas reuniones en las cocinas que hacían, ¿no? Entre ellos, y pues eso, debatiendo todo, ¿no? Y tenían que estar atentos por si había micrófonos y tal, que les pudiesen escuchar conversaciones un poco tanto prohibidas políticamente hablando, ¿no? Bueno, en fin, y así que bueno, es muy inquietante este libro, que no lo he leído entero, por cierto, son 600 y pico páginas, claro, entonces si no me iba a llevar por lo menos un mes, ¿no? El libro, o casi un mes, pero lo poco que he leído, que son unas 200 páginas más o menos, me ha impactado mucho y os lo recomiendo mucho, porque, bueno, entiendes un poco cómo han vivido bajo la URSS todas estas personas y lo que han sufrido. A ver, casi todo es sufrimiento, ¿eh? O sea, esta mujer, yo no sé cómo hace, cómo aguanta, ¿no? Todos los testimonios trágicos, porque es una historia trágica, o sea, lo que es la URSS y los campos de concentración, los gulag, etcétera, y familias y vidas rotas, o sea, y bueno, en fin, entonces ¿hay esperanza para Rusia? Pues en estos momentos nadie lo sabe, porque si quitan a Putin, yo creo que vendrá otro pues como él o parecido. Entonces lo que se tendría que hacer, claro, es una revolución interior desde dentro, como lo fue, yo que sé, la Revolución Rusa, por decir algo, de 1917, pero para crear un sistema democrático real, y que los estamentos estén separados, ¿no? Porque la justicia se ha visto actualmente que está controlada por el gobierno. Ayer estaba justamente viendo un documental, ¿no? sobre los manifestantes de estos últimos años, y en 2016 se sacó la Duma sacó una ley para que para que fuesen, ¿cómo era? Crímenes... para la violencia, que se aplicase violencia, la policía en las cárceles y tal, hacen torturas y aplican la violencia con total impunidad a los manifestantes, ¿no? Dentro de las cárceles, y en la calle también, Y bueno, pues les aplican penas de cárcel por manifestarse, o sea, no está permitido más de 2 personas, creo que era, manifestarse públicamente, y luego, claro, la justicia llega y dice, pues sí, en la cárcel y pena de cárcel. Y hay gente que se ha manifestado, a lo mejor una vez, porque no están a favor de la guerra, y llevan a la cárcel, yo qué sé, 3 años o más. Así que bueno, es bastante triste, ¿no? La situación, pero que también quiero resaltar que no todos los rusos
bueno, como sabemos son así, ahora está habiendo un montón de detenciones por la invasión de Ucrania, y o sea que hay mucha gente que está en contra de Putin y del gobierno, pero o sea, está muy dividida lo que es, ¿no?, Rusia. Y bueno, os quería leer algún párrafo del libro, o que algún apunte que he tomado, ¿no?, de algunos testimonios, ¿no?, que dicen, ¿no? Así aquí, por ejemplo, la historia solo parecen preocuparle los hechos, las emociones quedan siempre marginadas, no se les suele dar cabida en la historia. O porque nadie nos había enseñado a vivir en libertad, solo nos habían enseñado a morir por ella, ¿no? Sí, bueno, se quejan, ¿no?, muchos, y entre ellos es Svetlana, que no construyeron nada. Cuando cae la URSS, nadie les enseña a construir una sociedad, ¿no?, libre, y entonces llega Putin y esto, ¿no?, esto es durante la perestroika, que es, digamos, la apertura que hizo Gorbachev al capitalismo, a Occidente, ¿no? La población estaba callada y entonces apareció Putin y dijo: hemos sido maltratados y Rusia es grande y Occidente nuestro enemigo. Y lo sigue haciendo, es decir, echa la culpa siempre a los estadounidenses y a Occidente, en vez de un mea culpa, ¿no?, y vamos a hacer una sociedad y un país moderno y democrático, ¿no? Pues, sí, entonces, ¿qué más? Dice, sí, vale, bueno, nada, desigualdad, pobreza, riqueza. Bueno, le preguntaban también, ¿no?, a Svetlana que por qué no escribe algo, no, ¿cómo era?, algo alegre, ¿no? Y dice, no, yo solo doy el testimonio, ¿no?, de la gente, de la verdad, ¿no?, aquello que quizá no interesa a la historia real, ¿no? Y ahora está preparando varios libros sobre el amor, justamente uno, y el otro sobre la muerte. Entonces, a ver, es muy interesante y os lo recomiendo. A ella, que es periodista, ¿no?, dice, el Homo Soviéticus es una sociedad engañada. La gente ilustre y pensante fue liquidada por Stalin. El periodismo actual es muy banal, caída del nivel intelectual. Esto, bueno, lo dicho, muy recomendable este libro de El fin del Homo Soviéticus, aunque repito, yo lo pongo en interrogaciones porque, claro, pues yo creo que ha vuelto ese Homo Soviéticus, o al menos la forma de gobernar y del gobierno, ¿no?, más que quizá la gente, que antes era, pues, la propaganda era más potente, y entonces la gente se lo creía más, ¿no?, de estar luchando por su libertad en la URSS, ¿no?, y contra el enemigo, y siempre han utilizado eso, ¿no?, el enemigo, ¿sabes? Tenemos que hacerle frente para ganar nuestra libertad, el pueblo ruso, etcétera, y entonces siempre se han tenido como, y sigue pasando, como en constante guardia, ¿no?, y en constante guerra, al final, y bueno, se están metiendo en muchos sitios, Rusia, Siria, Afganistán ya, ¿no?, pero se metió en su día,
lo que pasa es que no pudieron con ellos, y ahora se querían hacer lo mismo con Ucrania, y también en África se está metiendo. Ayer también vi un documental, y donde era en República Centroafricana, me parece, que están ayudando a un tirano a luchar contra los rebeldes, y ellos están metiéndose ahí, sobre todo por los diamantes, una mina que hay muy importante allí, que está valorada en millones de euros. Pues claro, están allí para explotar esa mina, los oligarcas rusos, y hacer y seguir haciendo la guerra y a base del diamante, lo que fue hace unos años. ¿Os acordáis la película esta de Diamante de Sangre, ¿no? Con Leonardo DiCaprio, que denunciaba eso, ¿no? Que se explotaba las minas de diamantes para la guerra, ¿no? De Occidente. Pues bueno, está ocurriendo lo mismo en varios países, también en Madagascar, parece, y alguno más, Sudáfrica, y bueno, y poco a poco se va metiendo en países que, claro, que son inestables, que, oye, vengo a ayudarte, a liberarte, a tal, y cojo tus recursos para hacerme yo grande y poder seguir guerreando, pues ahora en Ucrania, mañana será, no sé. En fin, lo dicho, Svetlana Alexievich, el fin, interrogación, del Homo Sovieticus, y bueno, como seguiré subiendo vídeos, y también de rusos, grandes rusos como Pushkin, como Gogol, o como Boris Pasternak, o Solzhenitsyn, que fueron grandes escritores y que todos los regímenes zaristas, comunistas, etc., les pusieron zancadillas, les exiliaron, les metieron en campos de concentración en Siberia, etc. O sea, por luchar por la libertad de su pueblo y por reivindicarse un trato diferente, y tanto político como social, o sea, y quiero también poner eso en énfasis, ¿no? De que hay muchos rusos que durante mucho tiempo, desde que se implanta, digamos, los zares, han estado luchando por cambiar la situación, ¿no? Vivida por su pueblo. Así que, bueno, estén atentos, porque estaré ahora con esto, pues es fundamental y esencial remarcar todo esto, y para no que no salpique al resto, ¿no? Es decir, no hay que ahora poner el foco en el ruso, ¿no? El ruso tiene la culpa, los rusos, y no vas a consumir a un local ruso, no vas a comprar literatura rusa, no vas a hacer una exposición sobre un escritor, como ha estado pasando ahora, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? O sea, yo entiendo que la situación es tensa y delicada, pero hay que reivindicar estos escritores que también atacaron a estos regímenes totalitarios, ¿no? Así que, bueno, espero que les haya gustado, y pongan comentarios, o denle al like, a me gusta, o síganme, compártanlo, etc. Y bueno, y quiero también, bueno, solidarizarme con el pueblo ucraniano, que lo está pasando ahora también muy mal, y esperemos que cambie la situación para bien, para ellos y para todos, y que, bueno, les estaremos echando una mano, claro que sí, porque lo necesitan ahora más que nadie. Bueno, pues sigan leyendo y cultivando su mente,
para defenderse. Esto es muy importante. Gracias. Adiós.